Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura, soy Adriana Lenes, pastor y maestro de este ministerio, y hoy julio 30 te doy la bienvenida a Blaze News con las noticias del último tiempo. Ya tienes que saber para este momento de la historia en la que nos encontramos que la mitad se desapareció, pues ahora se está peleando con una izquierda que hace 20 años, 10 años hubiera sido moderada, pero en este momento está completamente infiltrada por el comunismo, por el islamismo, por el movimiento woke, por el espíritu anticristo. Y más le vale a los cristianos saber en dónde están parados hoy, pues hoy nosotros tenemos que estar hablando la verdad en contra de todas las obras de tinieblas que esta gente está queriendo traer a las naciones. Por ejemplo, empecemos ahora con el movimiento LGTBIQ que se ha infiltrado completamente dentro del partido de izquierda comunista y que desde ahí está peleando por unos supuestamente derechos, cuando lo que están es torciendo la mentalidad de los niños y usted tiene que impedirlo. Jamás puede permitir representantes que estén trayendo esta ideología destructiva. Y aquí lo van a oír de este hombre llamado Lucas. Vamos con el video. La narrativa del progresismo asqueroso no va contra los adultos. Nosotros somos una cuña, nosotros somos una barrera contra su enfermedad. Esto va a la destrucción abierta de niños, adolescentes y jóvenes. Y por eso los cazan estas hienas desde las escuelas, desde los kindergarten, en las universidades, en los colegios. Salen y las calles están bombardeadas con simbología arcoíris, ¿no? Que es el trapo más repugnante que yo he podido ver en mi vida, por todo lo que representa. Y el adoctrinamiento es constante. Prenden la televisión, la misma basura, una y otra vez. Ustedes no pueden dejar de comprender cuán efectiva es esta maquinaria de adoctrinamiento que aplasta una y otra y constantemente a estos niños que están recibiendo todas estas ideas, estas imágenes en el cerebro y se les impregnan. Y así es como terminan después, a los 13, 14 años, yendo a un registro civil en España porque ya es legal para cambiarse de género. Es un desastre lo que está sucediendo y por eso yo le digo a los cristianos que no pueden permitir esto ni permitir que esta gente sea la que esté manejando los asuntos de las naciones, porque el cristiano que haya votado por esta gente no se quedará sin culpa delante del trono de Cristo por haber contribuido a la destrucción de las naciones. Y como él lo dijo, este hombre, Miklos Lucas, es constante y sonante. Esta agenda anticristo con el movimiento woke está en todas partes, en la televisión, en los muñequitos. Usted por donde vaya es con la bandera arcoíris, en la moda, en los juegos y en las mismas iglesias woke que hay en este momento, que no se deberían llamar iglesias, eso debería llamar cuevas de ladrones y mentirosos. Pero contra esto es lo que estamos peleando y por eso nuestra voz tiene que ser tan activa. Mire, respecto a este tema, la siguiente noticia. En Minnesota, recuerda Minnesota, ya hemos hablado bastante de Minnesota, pues fue de los fraudes más gigantes que se hayan destapado con este youtuber que una vez lo vimos, como mostró que se estaban robando los impuestos, pero a cantidades de niveles de billones de dólares. Y Minnesota, el gobernador, no se les olvide quién es, Tim Walz. ¿Recuerdan a Tim Walz, que era la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris? Esta gente que se metió, pero en el comunismo puro y duro, comunismo woke, comunismo islámico.
Esto ya no estamos peleando contra socialdemócratas, porque así se hacían llamar para suavizar la cosa. No, ya estamos en comunismo, queridos amigos, y más nos vale haber abierto los ojos para saber contra qué ideología de Satanás estamos peleando. Ese mismo gobernador Tim Walz tiene que saber usted lo que está permitiendo en Minnesota, porque miren lo que han introducido: muñecas personalizadas llamadas Mi Género, con genitales extraíbles para usar con niños de tan solo 4 años. Las muñecas desarrolladas en la Universidad de Minnesota. Ojo, porque esto lo están desarrollando profesores de universidades, como lo dijo este hombre Lucas con el video que empezamos. Esto es una ideología que está machucando fuertemente desde niños, y por eso llegan a los 13, 14 años con estas ideas, porque estas ideas se las plantaron desde pequeños. Y mire quién lo estaba haciendo: los que supuestamente representan la enseñanza, los que supuestamente tendrían que ser los educadores, ¿no? Los educadores en ese momento tienen la ideología comunista, marxista, woke, islamista del demonio. La tienen completamente, y eso es lo que están haciendo, no solo a los niños, sino también a los jóvenes de las universidades. Y estos supuestamente educadores salieron con esta idea de hacer partes genitales extraíbles para que el niño pueda ponerse genitales de niña en el muñeco que se identifica, y la niña ponerse genitales masculinos. Esta es una perversión. Entendamos que esto es ideología demoníaca. Como tal, lo advirtió el apóstol Pablo, sucedería al final de los días, y se lo advirtió. Estas advertencias se encuentran dirigidas en el libro de Timoteo. Por lo tanto, usted y yo estamos viviendo al final del periodo de la iglesia, y tenemos que saber que Jesucristo nos pedirá cuentas por lo que nosotros callamos o apoyamos. Y ojo con esto, porque esto está sucediendo en Minnesota, que vuelvo y repito esta parte: las muñecas desarrolladas en la Universidad de Minnesota tienen nombres neutros en cuanto al género. Más de 100 prendas de vestir y accesorios intercambiables y genitales internos y externos desmontables que se pueden intercambiar entre muñecas. Están destinadas a médicos, consejeros escolares, educadores y proveedores de salud mental que trabajan con niños pequeños. A mí me parece peligrosísimo, porque estamos hablando de toda la rama de la educación, toda la rama de la medicina, que está metida ahora en este movimiento woke, comunista, marxista, islamista del demonio. Toda esta rama, no solo la educativa, sino la médica, se está uniendo para traer perversidad y depravación a la mente de los niños. Tenga mucho cuidado, ustedes padres de niños pequeños, quién es su pediatra, a qué especialista lo están llevando, porque ahora les tienen que preguntar que si están de acuerdo con esto o no, porque si están de acuerdo con esto o no, ojo, porque en las sesiones que tenga con su hijo les va a meter ideas que vienen del infierno, porque la única verdad es que solo hay hombre y mujer, y todas las ramas de la sociedad debieron haber trabajado bajo ese principio. Algo contrario a esto es perversión, engaño, y viene de Satanás. Dice: según los informes, las muñecas estarán disponibles este otoño para niños entre 4 a 10 años. Los desarrolladores han descrito el objetivo como ayudar a los niños a aprender sobre las diferentes opciones que existen para quienes pueden ser. Mis amigos, vuelvo y digo, el apóstol Pablo advirtió que en el último tiempo se iban a desarrollar doctrinas de demonios, y aquí lo tienes: doctrinas nacidas en el mismo infierno, doctrinas demoníacas que quieren pervertir a sus hijos. Dame la siguiente. Esos son los nombres de las nuevas muñecas transgénero que, según se informa, debutarán este otoño en las aulas de Minnesota para niños de tan solo 4 años. Incluso incluyen genitales removibles.
My Gender Dolls fue creado por 2 profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota y al parecer comenzó como un proyecto de investigación en esta universidad financiada por los contribuyentes. El programa The Big Weekend Show se puso en contacto con la universidad y con My Gender Dolls para obtener comentarios, pero no hemos recibido respuesta. Me pregunto por qué, Tommy. ¿Sabes? Esto no es el Hasbro de tu padre, ¿verdad? No, esto no es el señor cara de papa con el que crecimos los millennials. Definitivamente es un sabor diferente aquí. Esto es extraño. Esto es perturbador. No lo entiendo. Tras el 2024, creí que la izquierda y estos grupos notarían que esto no gusta al ciudadano común. No queremos que nuestros hijos jueguen con muñecas de género intercambiable. Solo queremos que aprendan a leer, escribir y matemáticas. Eso ya es un problema suficientemente grande, ¿no? Pero no, han vuelto. Lo woke nunca se fue. Lo woke simplemente se tomó una pausa y ahora está en pleno auge. Ahí lo tienen ustedes. Lo woke, a partir del 2024 pensaron que se dieron cuenta que la gente votó por otra cosa, pero no. Tomaron una pausa porque están viniendo con toda la fuerza y máximo que ahorita en noviembre son las elecciones de mitad de término de los Estados Unidos, donde están buscando a través de nuevas inyecciones de dinero ser la piedra de tropiezo para que Donald Trump continúe y trate de parar toda esta perversión como lo ha venido haciendo desde que tomó la silla presidencial en su mandato. Tengan mucho cuidado, los que viven en Estados Unidos, por favor sepan por quién votar. A mí personalmente ya nos llegó una carta de los republicanos para que estemos pendientes y también atentos a ayudar en esta pelea contra el comunismo woke islámico marxista que se apoderó ahora de ese otro partido político. Siguiente. Esto es una atrocidad que los padres no sean considerados ante todo los responsables de sus hijos. Los hijos no le pertenecen al gobierno, le pertenecen a sus padres. Así que en Anne Arundel, Maryland, descubrimos que había actividades relacionadas con personas transgénero en marcha y que no solo no se informaba a los padres, sino que se les ocultaba deliberadamente. Así que puedo decirte que nuestra investigación la hemos entregado al Departamento de Justicia. Es probable que enfrenten la pérdida de fondos federales, una demanda o ambas cosas. También en Ann Arbor, Michigan, lo mismo. Estamos viendo que se está reteniendo información a los padres. Y en el distrito de Burlington, en Vermont, ¿sabes? Donde los padres habían optado por no participar en encuestas que se les estaban dando a sus hijos, encuestas que hacían preguntas sexuales muy específicas. Esto también estaba ocurriendo en algunos de los otros distritos. Y así, incluso cuando los padres optan por no participar y ven estas encuestas con preguntas sexualmente explícitas sobre consumo de drogas, consumo de alcohol, para estudiantes de séptimo grado. Quiero decir, esto es realmente indignante. Y ocultárselo a los padres y de hecho crear carpetas separadas para que cuando los padres pidan ver los expedientes de sus hijos, se les oculte la información y se hace a propósito. Así que simplemente no lo vamos a tolerar. Los padres tienen todo el derecho de determinar a qué estarán expuestos sus hijos en la educación y vamos a hacer que se respete. No puedes darle un Tylenol a un niño en la escuela sin el permiso de los padres, generalmente por escrito, pero sí se puede pasar por un proceso de transición de género desde la psicología sin que los padres se enteren. Vamos a detenerlo, no lo vamos a permitir. Vuelvo y les digo, esto es contra lo que está peleando la administración Trump. Miren hasta dónde llegaron los alcances. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo Biden, también lo escucharon en Colombia por medio de Petro, que los padres no son los responsables de sus hijos, sino que el gobierno es el responsable de los hijos. Que los hijos que tienen los padres pertenecen al gobierno. Eso es un pensamiento comunista donde le quitan la autoridad dada por Dios a los padres, es transferida al gobierno y el gobierno hace lo que se le da la gana con su espíritu anticristo para empezar a educar a estos niños sin el consentimiento de los padres y ocultándoles información. Como ella lo dijo, en el estado de Vermont tenían 2 carpetas, una donde la psicología del colegio le hacía la transición de género al niño sin que el padre lo supiera, y cuando el padre fuera a pedir información
a este colegio sobre lo que estaba sucediendo, le sacaban otra carpeta ocultando todo el proceso que estaba haciendo el colegio con el niño para la transición de género. O sea, estamos peleando, señoras y señores, con ideologías demencialmente demoníacas. No sé cuántas veces lo tengo que decir para que ustedes entiendan en el momento de la historia en el cual nos estamos encontrando, porque esto jamás lo habíamos visto en la historia. Jamás. 10 años atrás nunca nos imaginamos estar peleando con un radicalismo de esto, pero Satanás simplemente se ha quitado su careta y los hijos del diablo están muy comoditos peleando desde el partido de oposición con este movimiento, repito, woke, comunista, islamista, marxista del demonio, porque eso es lo que son, una ideología de Satanás, peleando contra la ideología del único Dios verdadero, empezando por la base fundamental de lo que Dios dijo en Génesis: varón y hembra los creó. No hay otra cosa. Otra ideología contraria a esta verdad viene de Satanás, y quien está a favor de la ideología de Satanás, entonces ha cedido al espíritu del anticristo de este tiempo, que, señoras y señores, el anticristo va a salir y va a tener una cantidad de gente preparadita para recibirlo cuando la iglesia se vaya de aquí, porque resulta que a la iglesia son los que están llamando intolerantes, anticuados, no aceptando estas medidas que ellos están tomando como progresistas y de desarrollo, cuando lo que la iglesia, lo que estamos buscando es que la verdad salga a la luz para que usted sepa defender lo que dice la escritura en contra de todas las estrategias del demonio. Ojo padres, porque eso mismo está sucediendo en todos los países donde los comunistas han tomado el poder, y los rezagos van a ser impresionantes. O sea, en este momento, en 7 días que entra Abelardo de la Espriella, mejor dicho, va a tener que pelear con el Espíritu de Dios, porque lo que ha dejado este gobierno detrás es asquerosamente asqueante, sobre todo con todo lo que infiltró con esta doctrina woke del demonio. Siguiente. En esa misma línea, en esa historia con él, hablaste de proteger a niñas jóvenes que no deberían enfrentarse a hombres biológicos. ¿Podrías ampliar tu punto de vista sobre eso? Creo que dije lo que dije, creo que es sentido común y creo que siempre lo creeré. Creo que es crucial proteger a los niños, y eso es niñas pequeñas que también están en esa categoría, y entonces sostengo lo que dije y siempre lo creeré. Esta chica es una basquetbolista que se hizo supremamente famosa por no dejarse intimidar en sus posturas. Ella dice que solo hay hombre y mujer y ha sido completamente atacada. De hecho, dame pantalla completa para yo mirar, que no alcanzo a leer nada. Dice: no estamos en 2020. Por favor, ponga mucha atención, porque estas palabras a mí me parecen muy fundamentales, porque razonan mucho, suenan mucho con lo que hemos dicho. Dice: no estamos en el 2020, o sea, esa época en que uno se quedaba calladito, aunque yo nunca me he quedado callada, yo siempre he sido bastante vocal, pero voy a hablar en general del cristiano, que se quedaba calladito para evitar problemas, se acabó. Ella aquí dice: no estamos en el 2020, no nos disculpamos por decir verdades básicas que hieren los sentimientos de los progresistas, ni sobre género, ni sobre sexualidad, ni sobre raza, ni sobre inmigración, ni sobre nada. La claridad es amabilidad. No retrocedas ni un centímetro en lo que sabes es bueno, correcto y verdadero. Mejor dicho, un aplauso, mis queridos amigos, porque esta mujer ha resumido en esta pequeña frase lo que yo les he tratado a ustedes de implantar a Iglesia Palabra Pura, que el tiempo del silencio se acabó, que se acabó usted el tratar de parecer amable quedándose callado, porque eso no era amabilidad. Amabilidad es decir la verdad, amor es decir la verdad. Eso era amor y eso era amabilidad. Satanás se metió con otro pensamiento haciéndole creer a usted que amabilidad y amor era quedarse calladito, y resulta que era un engaño del infierno
para que infiltró a muchos cristianos para que no pelearan con la verdad, la mentira, y por eso esa mentira se vino como avasallante, como unos ríos impresionantes, pero los cristianos del último tiempo, el remanente de Dios, los que abren la boca y que no le tienen miedo a Satanás porque saben dónde lo dejó Jesucristo cuando fue a la cruz, que es debajo de nuestros pies, están tomando la bandera de hablar en cara de la mentira cuál es la verdad, en cara a lo que es falso, llamarlo engaño, separando luz de tinieblas y ubicando perfectamente al cristiano en el momento en el cual nos encontramos. Por eso les dedico este post de esta basquetbolista, porque lo ha dicho fenomenal. De hecho, mañana lo voy a publicar en mis redes sociales y en las redes sociales de Facebook de la iglesia para que ustedes lo puedan replicar, porque ya estamos en el 2020. Esa época de silencio se acabó para ustedes. Menos mal yo hablo hace rato. Siguiente. ¿Recuerdan a este personaje hijo de Satanás? Así de sencillo. Se los dije en la época del COVID. Se los dije que este hombre no era nada confiable. Este hombre tenía en esa época inversiones en el laboratorio de Wuhan, en China, de donde salió este virus del COVID. Y este hombre que había sido utilizado por Barack Hussein Obama, diciendo en la administración de Barack Hussein que en el futuro iba a venir una pandemia mundial y que en este momento globalista, eso óigame bien porque eso lo dijo Obama, y que en este momento globalista había que prepararse para la pandemia que iba a venir. Pues esta gente todo lo tenía bien planeado. Por eso, escúchenme bien, iglesia, que a usted le haya dicho que se vacunaran, yo dudo muchísimo del discernimiento de esos pastores, porque era completamente evidente que esta era una arma globalista, esa pandemia que trajeron al mundo, y pastor que le dijo a usted, vacúnese, no tuvo nada de discernimiento. Y si no tuvo discernimiento para algo tan crucial en ese momento de prueba de la historia del ser humano, con todo lo que sabíamos de las escrituras, y si un pastor no lo supo ver, yo me pregunto, ¿cuántas más cosas no ven, no entienden, no saben? Y simplemente tienen ahí la figura de una iglesia sin entrenar correctamente a las personas que tienen bajo su cargo. Vuelvo y les digo, porque no tengo ninguna duda en decirlo, cualquier pastor que promovió la vacuna no tiene discernimiento. Cualquier pastor que le dijo a la iglesia que había que cerrarla porque qué susto que había un virus, mientras que alzaba las manos diciendo gloria, aleluya, amén, es un pastor que no comprende los tiempos en los cuales estamos viviendo y participó de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo se los dije, el pastor Rafael se los dijo, a mí me tuvieron cerrado el Facebook por muchísimo tiempo. ¿Y qué pasó? Ha salido todo a la luz. Cuando este hombre Fauci, que es el doctor de Satanás, porque así hay que llamarlo, el doctor del demonio, estuvo llamando a la ciencia, que es lo que el mundo tenía que oír. Este hombre fue el que dijo que había que hacer confinamientos, que se tenían que poner tapabocas, que no podían haber reuniones de familiares. Este hombre es un enviado del infierno para participar de una obra globalista, y Biden sabía que este hombre se iba a tener que enfrentar a la ley en el futuro, y por eso Biden, con el autopen, porque falta ver si fue el mismo Biden o si fue Obama, que era el que manejaba ese autopen, porque era Obama, le firmó un perdón anticipado antes de irse del poder y que el presidente Trump llegara. Este hombre nos decía, estoy muy contento, no veo nada. Estoy muy contento de testificar ante cualquier comité de supervisión y rendición de cuentas del Congreso. Ojo, estas palabras las dijo el doctor Frankenstein Fauci en el 2022. Recuerden, él fue el que cerró, él fue el que mandó a poner
tapabocas, él fue el que mandó distanciamiento, él fue el que no permitió que familiares fueran a los hospitales para visitar a sus padres o abuelos enfermos por recomendaciones de lo que él dijo, porque él se atrevió a parar y dijo, yo soy la ciencia. Dios de mi vida, este hombre salió con esta vaina y todo el mundo se le arrodilló a tremendo doctor del infierno, del demonio. Se los dije, se los advertí. Estábamos en vivos constantes diciéndole mucho cuidado porque esto es una vaina globalista. Parecíamos nosotros los conspiranoicos y el resto del mundo parecía los que estaban en la verdad porque era una masa de mente siguiendo las indicaciones de este doctor Frankenstein. Y él en el 2022 dijo, ay, yo estoy muy contento de testificar, dice, no tengo nada que ocultar y puedo explicar y validar todo lo que he hecho. Voy a hacer lo que necesito hacer y eso es cooperar plenamente porque no tenemos nada que ocultar en absoluto. Doctor Anthony Fauci Frankenstein dijo esto el 11 de diciembre del 2022 en una entrevista en un programa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ayer, miércoles 29 de julio del 2026, ante un comité de supervisión y rendición de cuentas del Congreso, el doctor Anthony Fauci invocó la quinta enmienda 111 veces y se negó a testificar en la audiencia del Senado sobre el COVID-19. Señoras y señores, yo no sé si ustedes se lo vieron, yo me lo vi, fue impresionante. Este hombre llega ante el Congreso donde le piden testificar por lo que pasó aquí en el periodo del COVID y el tipo no respondió una sola pregunta. Simplemente, ante cualquier pregunta, decía, por recomendación de mi abogado no voy a responder y me acato a la quinta enmienda, punto. Le preguntaban, ¿de qué color es su corbata? Por petición de mi abogado no voy a responder y invoco la quinta enmienda. ¿De qué color es el tapete que hay frente a usted? Por recomendación de mi... Ante toda pregunta, y lo que les estoy diciendo no es una exageración, o sea, en realidad me preguntaron ¿de qué color es su corbata? No respondía. ¿De qué color es el tapete? No respondía. 111 veces no respondió este hombre que dijo en el 2022 que él iba a dar cuentas de todo porque la ciencia lo respaldaba. Resulta, señores y señores, que todo lo que dijo era mentira. Todo lo que se implantó en el COVID era mentira. Y ahora, como el indulto presidencial que le dio Biden antes de salir lo tiene protegido en este momento, pareciera que en este momento no se puede hacer justicia contra este mentiroso hijo de Satanás Frankenstein, que todas sus políticas son las que influenciaron el mundo y callaron la voz de la gente que estaba contra él. Hasta a mí me callaron. Yo que tenía una simple página de Facebook, no podía hablar de ivermectina, no podía hablar de que era mentira todo lo de las mascarillas, lo del distanciamiento, lo del espíritu de temor que estaba llegando, que todo esto era un mensaje globalista, que no cayeran en la trampa. ¿Qué hicieron? Me bloquearon el Facebook, me bloquearon cualquier medio de comunicación que yo tuviera, porque a todos los que nos fuimos contra esta narrativa, las redes sociales nos sacaron porque ellos necesitaban solo una voz, la voz del espíritu del anticristo que estaba manejando ese momento las cosas. Y este desgraciado, esta bestia bruta, es la que ahora, por ese indulto de Biden, no se va a poder juzgar. Así que justicia, en este caso, es muy difícil que pase en esta tierra, pero no se nos olvide que existe la justicia divina, porque este sabía lo que estaba haciendo y se burló del planeta entero. Y vuelvo y le digo, Obama tiene que ver con este tipo. Siguiente, respecto a lo mismo, Anthony Fauci fue citado a comparecer ante el Senado y se amparó una y otra vez en la quinta enmienda por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder. Recuérdalo la próxima vez que alguien lo llame un héroe.
Este es el hombre que testificó ante el Congreso decenas de veces cuando controlaba la narrativa, el que dio lecciones a toda una nación desde el podio, el que te dijo que cerraras tu negocio, cancelaras el funeral de tu madre, mantuvieras a tus hijos fuera de la escuela y confiaras en él, en su autoridad sin cuestionarlo. Exigía el cumplimiento total de 330 millones de personas en Estados Unidos y a través de la Organización Mundial de la Salud exigieron que todos se arrodillaran ante esta narrativa en todas las naciones. Siguiente. Y en el momento en que salieron los diarios, en el momento, porque le tomaron el diario al tipo, el tipo en su diario, porque él escribía lo que iba diciendo, se ufanaba del poder que tenía y cómo ante su voz todos obedecían. O sea, leer ese diario es como leer, vuelvo y les digo, el diario de Frankenstein. O sea, este tipo es del doctor Frankenstein, de Frankenstein. Este tipo es un hijo del diablo, señoras y señores. Aquí tienen a una persona que no teme a Dios e hizo que el mundo sufriera las consecuencias de haber escuchado su voz engañosa y mentirosa. Aquí nos dice, en el momento en que salieron los diarios, en el momento en que se le preguntó bajo juramento sobre sus registros privados, la financiación de su agencia al laboratorio de Wuhan, en China, y las preguntas sobre el origen del virus, el gran defensor de la verdad ya no tuvo nada que decir, ni una negación, ni una explicación, silencio. Los hombres inocentes dan explicaciones. Los hombres inocentes, especialmente aquellos que durante años insistieron con orgullo en que hicieron todo correctamente, no necesitan que un abogado les diga que guarden silencio justo cuando llegan las preguntas difíciles. Cuando no tienes nada que ocultar, hablas. Cuando has construido toda tu reputación siendo la voz valiente de la ciencia y enmudeces en el instante en que eres tú quien está sentado frente a los interrogadores, el país tiene derecho a sacar una conclusión humana evidente, aunque un tribunal no pueda hacerlo. Hoy no protegió a la ciencia, se protegió a sí mismo. Exigió confianza ciega, respondió con desprecio y cuando llegó el momento de mirar a América a los ojos y responder por la financiación, los diarios y el origen de aquello que mató a más de 1 millón de personas, recurrió a sus abogados y bajó la mirada, indultado, protegido y ahora en silencio. El silencio de esta mañana les dijo todo aquello que las ruedas de prensa intentaron ocultar durante 5 años. Vuelvo y les digo, yo no sé si ustedes lo vieron, a mí me pareció impresionante porque cuando lo cogía el Senado a preguntarle, usted hizo esto por dinero, usted hizo esto por poder, usted sabía que contra el COVID había una medicina que era muy común y muy barata, que tenía excelentes resultados y usted se quedó callado. Esto, señoras y señores, lo que le hicieron al mundo es gravísimo, pero yo solo le digo a Iglesia palabra pura, se los dijimos, se los advertimos como sus pastores, porque nuestra labor es estar en la torre como atalayas, vigilando qué es lo que viene y avisando a la iglesia. Por eso, pastor que no hizo esto, yo no sé qué carajo hace la gente en esas iglesias, porque estamos hablando de vida o muerte en un momento decisivo en la historia en que todos fuimos probados. Y iglesia palabra pura, señores y señores, pasó la prueba. Yo no sé la gente cómo olvida, yo no sé cómo la gente tiene mala memoria de lo que pasó y no sé cómo la gente le falta tanto agradecimiento. Continuemos en esta misma noticia, porque miren lo que pasó con Fauci. Siguiente. Nos dice Robert F. Kennedy, quien está encargado ahora de la salud en Estados Unidos, dice, la razón por la que tuvieron que destruir la hidroxicloroquina y la ivermectina, recuerdan que esos eran los de medicamentos, unos medicamentos muy fáciles de conseguir, de muy bajo costo, que ayudaban para que el COVID no tuviera repercusiones.
que eran muy asequibles en todas las naciones. ¿Y qué pasó? Fauci escondió eso, quitaron que la ivermectina era un ayudante, cerraron todas nuestras bocas que le informamos a la gente de eso. ¿Y qué pasó? Miren por qué él quitaron esa información. Dice, la razón por la que tuvieron que destruir la hidroxicloroquina y la ivermectina es que bajo la ley federal no se puede emitir una autorización de uso de emergencia para una vacuna si existe un fármaco terapéutico existente que haya sido aprobado para esa indicación. Señoras y señores, esto es satánico porque mucha gente murió. En Estados Unidos murió esa cantidad de gente, pero en el resto del mundo murió mucha otra cantidad de gente. ¿Por qué? Porque ocultaron la información. Ellos sabían que la ivermectina funcionaba, lo sabían y ocultaron la información porque si había un fármaco disponible, entonces no podían hacer el uso de la emergencia de qué era lo que estaban ellos buscando. Como si haciendo ese uso, ellos iban a tener todo el poder para someter naciones. Y lo vimos, pasó, y Dios nos dejó ver estas cosas. ¿Por qué Dios nos dejó ver estas cosas a la iglesia? Porque el tiempo del final de la iglesia se está acercando. Dios permitió que nosotros pudiéramos observar eso para advertirle al mundo que exactamente así va a pasar cuando llegue el anticristo. Uno decía, ¿cómo el anticristo va a manejar el mundo? No, si el mundo tan grande, tantas naciones, pues señoras y señores, ustedes vieron cómo en el COVID todos los gobiernos se sometieron a la Organización Mundial de la Salud y utilizaron la fuerza para callar la voz de cualquiera se fuera en contra de la narrativa. Estamos hablando de un país, estamos hablando de todas las naciones que se hicieron bajo este organismo y utilizaron el poder del gobierno para someter a los ciudadanos. Exactamente así va a ocurrir cuando pase el anticristo, porque lo que el anticristo diga es lo que las naciones van a hacer. Y nosotros simplemente vimos cómo era posible en este momento de la historia que eso sucediera. Por eso el final de la iglesia se ha llegado y más nos vale estar bien firmes en este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Firmes en qué? En la verdad y firmes en hablar sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Siguiente. Tú ya sabes, dijiste que no hay evidencia de que la ivermectina sea útil. Ese mismo día, y yo tengo los estudios aquí mismo. Había un sitio web que estaba rastreando los estudios controlados aleatorios. Aquí están, mostrando una eficacia del 60-70% de la ivermectina. El mismo día que dices que no hay evidencia, había todo tipo de evidencia. Seres queridos fueron a hospitales y tuvieron que demandarlos. ¿Simplemente lo intentarías? Así que yo querría saber, ¿sabes hasta qué punto estuviste involucrado en sabotear la hidroxicloroquina, la ivermectina? Y lo hiciste porque sabías que la única forma de obtener la autorización de uso de emergencia para estos medicamentos, estas terapias génicas experimentales, era si no había un tratamiento efectivo, no se podía obtener la autorización de uso de emergencia. Así que es por eso que ayudaste a sabotear estos medicamentos genéricos baratos en favor de Remdesivir, que por cierto, las enfermeras, ¿estás al tanto de que las enfermeras lo llamaban Run, Death is Near? Corre, la muerte está cerca. Por consejo legal, declino responder acogiéndome a la quinta enmienda. Así se la pasó respondiendo. ¿Qué? No respondía. Vuelvo y les digo, le preguntaron de qué color es su corbata. No respondía. ¿De qué color es el tapete? No respondía. 111 veces lo hizo este doctor Frankenstein. ¿Por qué yo lo denominé doctor Frankenstein? Porque este hombre es seguidor del mismo demonio. Ustedes saben lo que le preguntaron acerca de los experimentos con bebés de 5 meses, hasta de 5 meses de gestación. ¿Cómo los mezcló con cuerpos de ratas?
Usted está escuchando bien. Señoras y señores, ustedes están delante de un hijo del diablo con mucha corbatica. Y mire lo que este doctor del demonio, este doctor Frankenstein, se atrevía a hacer. Muéstrame el video. Los investigadores también usaron partes de bebés abortados en investigaciones con ratones. Y los contribuyentes pagaron por eso. El doctor Ralph Baric, investigador del coronavirus financiado por el NIH, y sus colegas de la UNC pusieron partes de hígados, timos y trozos de pulmón fetal humano que obtuvieron de bebés abortados de casi 5 meses. Pusieron esas partes en sus ratones de investigación. De forma repugnante los llamaron ratones BLT-L y escribieron que habían creado un, cito, sándwich de partes de cuerpos abortados en los ratones. ¿Entienden, amigos? BLT. Un sándwich BLT. Sus empleados del laboratorio RML en Montana también ordenaron y usaron partes de bebés abortados en sus investigaciones financiadas por los contribuyentes. Y los correos muestran cómo planeaban usar esos ratones para el trabajo post-COVID. El NIH financió poner dedos y cueros cabelludos de bebés abortados en la espalda de ratones de investigación. A los cueros cabelludos luego les creció un fino cabello de bebé en los ratones. Incluso incluyeron esas fotos repugnantes en el artículo de investigación que usted financió. No todas eran investigaciones sobre coronavirus, pero algunas sí. Afortunadamente, el actual director del NIH ha dicho que no más de esto. Dr. Fauci, ¿sí o no? ¿Cree que se deberían poner partes humanas abortadas en ratones para la investigación del coronavirus? Por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la 5ª enmienda de la Constitución. Señoras y señores, yo no entiendo cómo una iglesia cedió ante estas mentiras cuando era tan evidente lo que estaba sucediendo. Miren a quién sirvieron en esa época. Miren a quién le creyeron. A semejante hombre del demonio. Porque solo lo que nos están diciendo de los experimentos que están haciendo solo pueden venir del mismísimo Satanás, de una mente retorcida, depravada. ¿Cómo esta misma gente son los que están por el aborto? ¿Y qué es lo que pasa con esos bebés abortados? Miren lo que hacen estos experimentos que hacen. Esta misma gente que está por el movimiento woke, esta misma gente que está por el comunismo, esta misma gente que está porque traigan el Islam a las naciones de Occidente. Todos ellos están en la misma bolsa. Y espero que ustedes que han llegado a Iglesia Palabra Pura, muchos nuevos, a través de la luz de la palabra, hayan salido de esa bolsa que alguna vez apoyaron y que se arrepientan de todas estas cosas y vengan al conocimiento de la verdad. ¡Qué desgracia! Repito, porque estamos en el último tiempo de la iglesia y más cosas van a suceder antes de que nosotros salgamos de aquí en el rapto. Y por lo tanto tenemos que estar muy preparados, muy centrados en la verdad y en una iglesia que tenga pastores que tengan discernimiento. Porque yo no entiendo, vuelvo y repito, cómo alguien puede permanecer debajo de una iglesia que le dijo su pastor que se vacunara, con todas las implicaciones que eso trae. Yo no lo entiendo. La gente le falta mucho discernimiento, vuelvo y repito, y no encuentran deleite en la verdad, sino en las emociones. Qué triste. Sigamos. Colombia podría convertirse en el primer país del mundo en retirarse de una demanda por genocidio ante el máximo tribunal del planeta, la Corte Internacional de Justicia.
Se trata del proceso que Sudáfrica abrió contra Israel por considerar que estaría cometiendo actos de genocidio contra la población palestina en Gaza tras la ofensiva lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2000. Para que aquí, felicitaciones a Abelardo de la Espriella porque va a retirar lo que Petro había puesto, una orden en contra del mismo Israel, en contra de Benjamín Netanyahu, con esto que hizo Sudáfrica. Así que felicitaciones, presidente Abelardo de la Espriella. Necesitamos en Colombia bendecir a Israel, porque bendita es quien bendiga a Israel, y por eso es necesario que empiece haciendo lo que usted está haciendo en este momento. También felicitaciones por terminar todas estas embajadas que tienen que ver con el comunismo, como la de Cuba, Nicaragua. Felicitaciones, y sabemos que usted va a necesitar muchísima oración, muchísimo apoyo, porque usted se está enfrentando con un gigante que se metió en Colombia, que se llama comunismo, marxismo, wokismo e islamismo. Como vimos, habían llevado gente del Islam para cerrar las campañas de Cepeda, lo vimos aquí en Blaze News, y contra eso estamos peleando. Gracias a Dios, en 7 días entra una nueva fuerza, pero los rezagos que ha dejado detrás en Colombia necesitan ser barridos grandemente, y no solamente barridos, sino con lavados, con agua y jabón. Por eso repito, me encanta el nombramiento del Ministerio de Educación que usted hizo, porque saben que la educación del país es lo que va a ayudar a cambiar la mentalidad de lo que estos marxistas vienen implementando hace mucho tiempo. Felicitaciones, presidente Abelardo de la Espriella. 7 días. Siguiente. Nos dice Donald Trump, hablando de Tucker Carlson, dice: este hombre contrajo el síndrome de trastorno judío. Lo llevó por un camino oscuro y destructivo. Un héroe patriota conservador que destruyó su vida y se suicidó profesionalmente. Nunca había visto algo así. Trágico. Yo sí he visto cosas así, de gente que es héroe en algo, que ha llevado la antorcha de la verdad. Por eso el apóstol Pablo nos dice: y mire el que está firme, mire que no caiga. Esto no solamente es haber oído la verdad, sino mantenerse en la verdad cada día, porque estamos en un mundo malo que continuamente está buscando sacarnos de esa verdad que oímos, robarse esa verdad en nuestros corazones e implantar mentira. Y por eso tenemos que estar muy atentos con nuestros sentidos espirituales, a que siempre, ante cualquier situación, miremos lo que está escrito, y con lo que está escrito operar bajo eso. Nunca operar bajo sentimientos, nunca operar bajo temor, sino operar bajo lo que está escrito. Es la única protección que tenemos en esta tierra, porque, repito, continuamente y constantemente el mundo de tinieblas está buscando robar la verdad de nuestro corazón e implantar mentira. Y eso es lo que le pasó a Tucker Carlson, que yo creo en este momento, el tipo, yo creo que se convirtió al Islam. Yo creo, porque esa defensa del Islam de él no es nada normal, y su odio hacia Israel es un odio espiritualmente maligno. Siguiente. Benjamín Netanyahu, dame la siguiente, se reunió con el presidente Trump el día de ayer, y el primer ministro dice aquí, primer ministro de Israel, perdón, la Casa Blanca pone el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, junto conmigo y representantes. Tuvimos una muy buena reunión. Obviamente se discutieron muchos temas importantes, entre ellos se discutió lo que está pasando en Irán. Pero no solamente el primer ministro de Israel se reunió con el presidente Trump, sino que también se reunió con una buena cantidad de cristianos, de evangélicos, que conocemos la importancia de Israel, conocemos el llamado del único Dios verdadero a la nación de Israel. En este momento es el único momento de la historia, aparte de cuando Jesucristo vino a la tierra, que Israel y la iglesia comenzaron juntas, pero luego Israel fue sacado en el año 70 de su nación. Ahora Israel volvió en 1948,
y es el único momento de la historia en que la iglesia e Israel están juntos después de casi 2000 años. Por eso estamos viviendo en tiempos proféticos. Este tiempo es muy importante entender, iglesia, cuál es el plan de Dios para Israel, cuál es el plan de Dios para la iglesia, y por eso me parece fenomenal que en el libro de Hechos, con el pastor Rafael, nos estaban mostrando cosas que, les digo, personas que llevaban más de 30 años en el evangelio nunca habían entendido, y el pastor Rafael, a través de lo que está enseñando, por ejemplo, la enseñanza de ayer, del miércoles, del libro de Hechos, del discurso de Pedro, de los milagros mesiánicos de Jesús, nos abrieron el ojo del entendimiento muchísimo más profundo de los momentos en los cuales estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque está muy dentro de muy poco, vuelve la oportunidad para Israel cuando ellos miren y digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Esa oportunidad se cerró hace 2000 años, pero esa oportunidad ya prontico se abrirá. Y para entender por qué esa oportunidad se cerró, gracias, Pastor Rafael, porque la enseñanza de ayer estuvo impresionante, como todas las suyas. Siguiente. Aquí ven al primer ministro Benjamín Netanyahu. Ayer se reunieron con líderes evangélicos encabezados por Mike Evans. Ojalá, por favor, mi grupo de audiovisuales la próxima semana quiero que me traigan un video que les mostré de Mike Evans a ustedes, donde muestran cómo hablaron con el presidente Trump, estos cristianos evangélicos, al mostrarle su apoyo a Trump, de la importancia de Israel, esa conversación tan impresionante que tuvieron. Se las voy a traer la próxima semana. Mike Evans es el que ven a la mano izquierda ahí de el primer ministro Benjamín Netanyahu, ese señor de bigote. Líderes evangélicos encabezados por Mike Evans, que se reunió hoy con el primer ministro Benjamín Netanyahu en la Casa Blair en Washington, D.C. El primer ministro habló sobre su sólida relación con el presidente Trump, la derrota del imperio terrorista de Irán, la lucha contra el creciente antisemitismo y la defensa de Occidente. También expresó su profundo agradecimiento a los cristianos que continúan apoyando a Israel en medio de la tormenta. Ese agradecimiento, cójalo usted, Iglesia Palabra Pura, porque en estas palabras él está dando el agradecimiento a los que en medio de la tormenta, a los que en medio de este antisemitismo mundial estamos apoyando a Israel, e Iglesia Palabra Pura es una apoyadora fuerte de la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de esas personas ahí pueden ver de pronto una cara conocida, Jan Blaze, en Palabra Pura, que es Lance Wallnau. Ahí a mano derecha del primer ministro está ese hombre alto y al lado se encuentra Lance Wallnau. Bueno, señoras y señores, esta reunión muy importante. Seguramente pronto tendremos más información de todo lo que fue dicho en esta reunión el día de ayer. Siguiente. Fabio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you'll bring Brazil to greater and greater heights. Párame aquí vemos al primer ministro apoyando a Jair Bolsonaro, hijo del presidente Bolsonaro, que se encuentra todavía en casa por cárcel. Esta injusticia que tiene que ser tumbada en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bolsonaro, un hombre cristiano evangélico peleando el marxismo, comunismo, que se metió con Lula da Silva nuevamente, y oramos por Jair Bolsonaro porque en el mes de octubre son las votaciones en Brasil. Y así como han cambiado en este último tiempo de la iglesia este mapa, que están volviendo a sus cabales, sabiendo que una nación sin Dios es imposible ser bendecida, que asimismo Brasil en el mes de octubre vuelva. Ahora, señoras y señores, no quiero traer más noticias, tengo muchas más, pero ya llevo una hora en este momento hablando con ustedes, pero los quiero dejar con una reflexión muy, muy
importante, es un poquito larga. Quiero que estos 6 minutos ustedes escuchen a quien yo escuché ayer, al doctor Fernando Londoño, quien fue el ministro de Justicia del Interior del expresidente Uribe, el que le dijo la semana pasada a Uribe en su cara: estamos contra usted, estamos contra usted. Impresionante, o sea, haberlo oído a esta persona decir eso es que abrió los ojos al momento en el cual estamos viviendo y que él mismo también fue engañado. Este hombre dijo unas palabras, una reflexión el día de ayer en su programa La Hora de la Verdad de 6 minutos que a mí me parecieron muy, muy importantes. Recuerden que él sufrió un atentado con una bomba, a él se le dificulta bastante el habla y también tuvo una caída muy fuerte. Yo quiero que ahorita al que le vayamos a dar pantalla completa, usted escuche estos 6 minutos, porque este hombre va a hablar del mal ejemplo que el presidente Petro le ha dado a la nación de Colombia. Y cuando él empezó con el mal ejemplo, yo me acordaba cómo el apóstol Pablo, cómo las escrituras llaman a los predicadores, a los que quieren encargarse de la enseñanza, a los pastores, de que sean un buen ejemplo para su grey. Y usted me dirá, bueno, pero esos son los predicadores, esos son los líderes, esos son los que enseñan. Pero no, quiero que sepa que en el libro de Deuteronomio, Dios, en la ley de Moisés, ordenó que a los reyes, o sea, los que están en eminencia, los que están en autoridad, los que están sobre la nación, les ordenó que leyeran día y noche el libro de la ley para que aprendieran sabiduría, porque para usted gobernar, usted necesita sabiduría de Dios para comprender sabiduría, inteligencia, para comprender discernimiento, para comprender principios, para que una nación sea bendecida. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Y si bendita la nación cuyo Dios es el Señor, es porque tiene un dirigente que teme al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y temer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es creer en su palabra y ejecutarla en una nación. Por eso, no crean que es ajeno tener buen ejemplo también desde los asuntos del gobierno. No se les olvide que el mismo presidente Bill Clinton casi pierde su presidencia después de que cometió adulterio con Mónica Lewinsky, porque en Estados Unidos se les exige nivel de ejemplo a los que están en el gobierno. Para que el presidente Petro haya cometido todo lo que ha hecho y el peligro es la reflexión que hace Fernando Londoño, lo que ustedes van a oír. El peligro es todos los jóvenes que siguen al presidente Petro como su ideología de vida. Y con esta reflexión, que espero que la analicen, los dejo y nos vemos la próxima semana en Blaze News. El pastor Rafael y yo los queremos mucho. Hasta pronto. Bye bye. Cuando termina el gobierno del presidente Petro, me viene a la mente un tema fundamental para la vida nacional que no ha sido tenido en cuenta. Me refiero al ejemplo. El ejemplo que es fundamental en la educación, en la buena y en la mala. La gente, los niños, los jóvenes que se están educando y aún los viejos, porque todos aprendemos todos los días. Aprendemos por lo que leemos, por lo que estudiamos, por lo que oímos, pero sobre todo por lo que vemos, por la conducta de los demás, por el valor del ejemplo. El ejemplo de los ejemplos, la vida de Jesús, por supuesto, y la vida de María. Jesús en la pobreza, repartiendo amor, repartiendo la voz que nos lleva camino del cielo, el ejemplo. Pues señores, yo quiero hablarles
del mal ejemplo. Mucha gente se preguntará, muchos niños, muchos jovencitos, ¿qué tendrá de malo la cocaína si el presidente de la República mete cocaína? Me han dicho, nos dicen todos los días que el presidente de la República mete cocaína, que la metió y que la sigue metiendo. Entonces, ¿qué importa? ¿Eso qué tiene de malo? Dirán también algunos, ¿qué tiene de malo tomar armas para asesinar magistrados de las Cortes? ¿Qué tiene de malo? Si el presidente actual no entró al palacio para matar físicamente a los magistrados porque estaba preso, pero lo quería hacer, quería apoyar ese golpe de Estado. Y ese participó en secuestros. ¿Será que secuestrar es malo? ¿O no importa secuestrar? El presidente de la República participaba en los secuestros y custodiaba a los secuestrados y hacía sus necesidades fisiológicas encima de ellos. ¿Será que eso no es tan malo? Es el presidente de la República. Y ahora dirán, bueno, dirán los empleados públicos todos, si el presidente celebra contratos sin objetos para robarse la plata y se roban 28 billones de pesos primero, 7 billones después, 4.8 billones ahora. ¿Yo por qué no voy a robar un poco? Si roba el presidente, pues robemos todos. Ese es el camino. Y si el presidente tiene sus amantes, muchachitas, se les da poder para que maten, para que extorsionen y para que roben dinero. Yo, empleado público, ¿por qué no voy a tener mi amante? ¿Y por qué no la puedo traer a mi trabajo si el presidente llevaba la suya al Consejo de Ministros? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo hace el presidente de la República. El presidente de la República le ha dado un ejemplo fatal a las nuevas generaciones de colombianos. No por lo que dijo, no por sus discursos insulsos, no por ese bloque de publicaciones que ha recogido con discursos idiotas. No, por el ejemplo que ha dado, por el mal ejemplo de conducta. Un cocalero, un secuestrador, un ladrón, un hombre que no tiene ninguna consideración con los demás, un hombre que lleva a sus queridas y sus amantes al Consejo de Ministros. Ese es el ejemplo que han tenido las nuevas generaciones de colombianos. En la Patria Milagro, queridos amigos, vamos a ver el ejemplo distinto, la antítesis. La familia por encima de todo, la familia bien constituida entre un hombre, una mujer y unos hijos. El valor del decoro, del cuidado, del respeto por los demás. El mérito como forma de llegar al alto poder. No las curvas de una mujer bonita, no, el mérito. ¡Qué maravilla! El ejemplo. Señores, hemos vivido 4 años del peor ejemplo que se le puede dar a las nuevas generaciones de colombianos. La Patria Milagro será la patria del buen ejemplo para rescatar la República. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio, sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares.
Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.